Bienvenidos una vez más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a visitar uno de los concejos que vive justamente encima de la cordillera cantábrica. Es además puerta que da a León, nuestra provincia vecina. Es un concejo mítico, pues por aquí los romanos tenían que pasar trayendo el oro que sacaban en la zona de León hasta la mar. Aquí vamos a oír a su gente, conoceremos su historia y por supuesto degustaremos su buena gastronomía. Hoy, con todos vosotros y sin más tardanza, el concejo de Degaña. Este municipio del occidente se compone de un paisaje de abruptos montes y profundos valles donde habitan osos, jabalís, corzos y rebecos. Por su altura podemos contemplar panorámicas de gran belleza, y es que aquí se da uno de los ecosistemas más característicos de la cordillera cantábrica. Es uno de los municipios asturianos situados a mayor altitud sobre el nivel del mar. La cordillera cantábrica y sus extensiones, como la Sierra de Degaña, cubren el territorio con alturas que van de los 1000 a 1600 metros. Tiene 3 puertos fronterizos con León, Trayecto y Valdeprado, por el sur, sin paso para vehículos, y el de Cerredo, de más de 1350 metros, que por su lado este comunica Degaña con la población leonesa de Villablino. El río Ibias, cuyo nacimiento se encuentra situado en las estribaciones del puerto Cerredo, cruza el concejo de este a noroeste, atravesando su capital por las sierras de Degaña y Tablado. Su red hidrográfica la compone el río Ibias, su río más importante, y el Collada o la Colada, fuente de este, naciendo aquí también. Se puede decir que en ambas corrientes abunda la trucha de una gran calidad selecta. El concejo de Degaña limita al norte con el municipio de Cangas de Narcea. Al sur y al este, nuestra provincia vecina León lo abraza, y al oeste, el municipio de Ibias pone sus límites. Este concejo posee más de 100 kilómetros cuadrados, con una población que supera los 1600 habitantes. La capital de este municipio lleva su mismo nombre, Degaña, conteniendo otros núcleos de población importantes como Cerredo, Rebollar, Fondos de Vega y Tablado. Degaña es un concejo de gran belleza natural, abundante vegetación autóctona e interesantísima fauna, perteneciendo a la denominada comarca Valle del Narcea. La historia del concejo da muestras de su habitabilidad en la época castrense, encontrándose restos tumulares cerca de la Prohída y diferentes restos castrenses como los castros, el castro minero de Larón, y en tierras de Corralín hay restos de labores de explotación y empleo de los metales hoy ya cubiertos. Cítase a la aldea de Corralín como sitio de grandes trabajos mineros, al parecer de la época romana. Quedan hornos profundizados en las demás peñas, grandes cañerías, algunos empedrados y otras señales de aquellas lejanas obras. En la zona llamada Arnosa se encuentra una piedra sepulcral dedicada a Lucio Valero Póstumo de Usama, actualmente Burgo de Osma, en Soria, con esta inscripción: Ele Valerius Póstumos Uxanos ic situs es sit tibi tierra leves. Aquí yace Lucio Póstumo de Uxama, de 50 años, que la tierra te sea leve. Todo esto demuestra el interés de Roma sobre esta comarca aurífera. Las memorias del actual concejo de Degaña ya pertenecen al terreno de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, donde aparecen Degaña y Cerredo como dos jurisdicciones o señoríos de la vieja y nobilísima familia de los Quiñones, tan enseñoreados durante mucho tiempo en grandes territorios asturianos. Degaña y Cerredo en la Edad Media fueron jurisdicciones de los Quiñones, dueños de una gran parte de aquella Asturias y que emparentaron con los Queipo de Llano, condes de Toreno, acabando esta familia por hacerse dueña de dichos señoríos. A comienzos del siglo XVI Degaña se constituyó en ayuntamiento, mas en 1826 pasa a formar parte del concejo de Ibias
no por mucho tiempo, pues tras 37 años, es decir, en 1863, vuelve a ser concejo independiente. A causa de la Guerra de la Independencia, fue paso obligado de las tropas napoleónicas. Aquí se estableció por un corto periodo de tiempo la Junta Superior del Principado, que tuvo una errante existencia durante todo el conflicto. Los hombres de Degaña se incorporaron en su mayoría al regimiento de Cangas de Tineo para responder al enemigo, inducidos principalmente por José María Queipo de Llano, señor de la Casa de Toreno, enviado como comisionado de Asturias a Inglaterra en busca de apoyo. Como nota curiosa podemos ver la riqueza de este concejo, pues en 1927 el ingeniero don Jesús Berasategui hizo un estudio de la región describiéndola del siguiente modo: la zona que nos ocupa es de una importancia minera extraordinaria, pues abundan toda clase de minerales: oro, plata, radón, zinc, antimonio, y termina diciendo este investigador, hasta carbón. Bueno, pues ya en el concejo nos aproximamos a su capital, Degaña, y vamos a hablar con su alcalde, Jaime Gárez Flórez Barrales, ¿verdad? Barreales. Buenos días. Muy buenos días. Oye, Jaime, ¿cómo y el concejo a los tus ojos? Bueno, ¿qué va a decir el padre de la criatura, no? O sea, es uno de los lugares con más encanto por concretarlo, del occidente asturiano, ya por no hacerme más extensivo al resto de Asturias, ¿no? Nosotros a lo largo de este último año, toda la campaña turística que venimos desarrollando, lo titulamos como el secreto mejor guardado de Asturias, y creemos que así es, ¿no? Es un lugar en el que vale la pena conocerlo y vale la pena visitarlo, porque el que lo haga marchará con esa sensación de haber visitado uno de los secretos mejor guardados de Asturias. Estamos con Secundino Menéndez, amigo. Secundino, ¿cómo y esto de hacer cestos? ¿Cuándo empieces? Pues por ir al monte a buscar los palos, más bien de avellano y de sarguera. Después hay que traerlos, cocerlos, si no hay un horno, encima de la planta de la cocina. Se rajan en estillas y después se labra una por una. Necesidades, un montón de ellas. Concretándonos más en el tema turístico, yo creo que la gran carencia que tiene ahora mismo el concejo es la falta de alojamientos. Infraestructura capaz de sujetar, capaz de contener lo que es el flujo de turistas y el flujo de visitas, para que este flujo de visitas y de turistas sean capaces de generar riqueza y de generar dinero, ¿no? Si no tenemos dónde darles de comer, si no tenemos dónde que puedan pernoctar en unas condiciones de calidad óptimas, pues lo más lógico será que sigan su camino y que vayan en dirección a otros concejos de la comarca como Ibias y Cangas, que sí tienen un poco más desarrollados estos aspectos. ¿Cuándo empieces a hacer cestos? ¿Con qué años empieces a hacer cestos? Pues hay quien empieza de 9 años o 10, pero yo ya tenía 30 o 31. Y lleves 50, ¿no? Tanto llevaré. ¿Cómo lle el momento actual para lo que me decías antes? Vender cestos ya no lle como era por los 60, 70, ¿no? Porque de aquella se iba con una carga de cestas que se llevaban en una caballería, no había coches. Y igual en 2 pueblos vendía la carga, y hoy no vende 2. Secundino, ¿y a dónde vas a venderlos? Ahí a la que llaman la provincia de León. A corto plazo, de hecho, bueno, el tema del parque natural ha sido un revulsivo económico y un revulsivo turístico. No podemos olvidar que lo que está tratando de vender Degaña es la enorme riqueza ambiental que tiene. A medio plazo, pues bueno, dotaciones que por parte del ayuntamiento se están poniendo en marcha, ahora mismo se están trabajando en la redacción de los proyectos, en algunas incluso en la adquisición de terrenos, como puede ser la construcción
en el paraje conocido como el Campo de las Corradas en Cerredo, de un centro de turismo rural y un camping de los dos que el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque permite dentro de todo el Parque Natural de Fuentes del Narcea de Gaña Ibias. Aquí mismo en la capital del concejo donde nos encontramos, un poco más abajo en el transcurso del río Ibias, la adquisición de una antigua fábrica de luz, pues para fines expositivos, para fines museísticos, que sean capaces de mostrar al resto de la sociedad cómo en momentos muy difíciles y en tiempos de la historia que algunos ya ni nos acordamos, pues un concejo de estas características será capaz de tener su propia fábrica de luz. Por parte del ayuntamiento, en colaboración con el Principado de Asturias, se ha adquirido una casa de mediados del siglo XVIII, una típica casona asturiana en forma de L, con hórreo, capilla privada, que la hemos destinado al Centro de Interpretación del Parque Natural, y que ya solamente el hecho de visitar lo que es el centro y esa construcción singular asturiana, pues ya de por sí merece la pena dedicar una jornada. ¿Cuánto tiempo lleva hacer un cesto mediano como este? Pues llévale acaso un día se va por los palos al monte. Ah, bueno, claro. Hay que buscarlo. Que uno va y bien y haz. Hay que traerlos y a cocerlos, labrarlos y hacer el culo y a tejer para arriba, ponerle el borde y hay que dibujarlos. Oye, ¿y no tienes alguien que siga tu tarea después? No. Tengo un hijo y dijo, le he dicho yo, aunque me estropees alguna costilla para el tiempo de labrarla, sí, nunca te digo nada. Pero no... Nada, ¿no? No manera. Eso para los que vienen, para los jóvenes. Pero para los viejos ya no precisamos... Ya, claro, ahora ya... Ya no precisamos cosa ninguna. Ahora ya... 4 días que se vivan, ya no puede uno con el alma. Y bueno, veo los dibujos, estos dibujos hiela tu firma, ¿no? Claro. Qué rincón lleves en el corazón. Llevarlos los llevo todos, porque si un día visitamos la parte de Chagüeños, en el pueblo de Cerredo, o caminamos en dirección a las lagunas de Changreiro, o aquí en Degaña vamos a visitar La Vega y después prolongamos nuestra visita hacia las lagunas de Fasgueo, o en el pueblo del Rebollal visitamos el pueblo del Rebollal en sí, que tiene un encanto precioso, y después ascendemos en dirección a Subraña y al puerto del Trayecto, ya en el límite con la provincia de León, por donde los romanos estaban exportando y sacando el oro de las entrañas de nuestras entrañas, las entrañas de esta tierra. En Tablao, las lagunas de Tablao, todo el robledal enorme que tenemos que atravesar para llegar a esas lagunas. En Fondos de Vega, que es donde el río Ibias, para mí, en todo el discurrir del concejo, es donde más esplendor tiene. Los podría citar todos y cada uno en ese momento tendría su encanto. ¿Tú cómo aprendiste a hacerlo? Porque llegué a casarme y para la mina que hay en Cerredo, pues siempre es uno, desde que aprendí uno a hacerlas, sí, ya cogió la rutina de trabajar en ellas y a ir por los pueblos sin miedo ninguno. Claro. Y iba sacando para ir viviendo, aunque fuera mal. Y a última hora de 45 o 46 años, pues entré en un coto. Oye, ¿y cuál fue la más grande que hiciste de estos, yo digo, pasios? Esas llamábamos para andar para el ganado, para las cebas. ¿Cómo se va haciendo? ¿Cómo se va haciendo hasta que llega aquí al proceso este? ¿Qué hielo que tenemos que coger, aparte de madera de ablano o avellano? ¿Cómo se iría? ¿Ablandando primero la madera? La madera o se abre, según viene de que esté verde, se abre y se raja en estillas. Y después, desde que secan, que la rajó, sí, como de algún día se traía cantidad, pues había que extenderlas para que se secaran. Ajá. Y para trabajarlas, echarlas hablando. Ay. Echarlas hablando. Ya para cuando hubiera que hacer los culos, volver a mojarlas para que se puedan... Para poder manejarlas. Para poder hacer lo que se quiera de ellas. Sí, pero les haces... No se son... ponen aparte. Bueno, pues vamos a ver cómo trabajes, vamos a verlo.
¿Qué os digo yo? ¿Sabéis lo que lleva un cunqueiro? Vamos a hablar con Vitorino aquí en Tablado, en Degaña, Tablao, y vamos a saber lo que lleva un conqueiro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿qué te digo yo? Este hobby que está llenando tu vida de hacer cuencos, ¿cuándo nace esto? ¿Cómo llega? Cuéntame. Hombre, mira, para empezar voy a decirte que bueno, tú presentastenos como conqueiros y aquí habitualmente somos tixileiros. Eso es. Ahora mismo a lo mejor, pues bueno, conócesenos más por conqueiros o tal. Y es curioso que hubo años atrás que incluso nos parecía mal que nos llamaran conqueiros, porque lo nuestro era ser tixileiros. Para nós el complemento de a vajilla de casa e era tixileiros, a esto chamanles concas o cuencos. Entonces tú preguntas por nós por a comarca fuera e dicen, somos cunqueiros de tal sitio, o sea, efectivamente, pero somos tixileiros. E aí ahora mismo pues dame igual que se me chame cunqueiro que tixileiro. La historia é que, bueno, que siga vivo un pouco lo que é a función e al oficio, que é lo que máis me preocupa. Yo conocí al tío Manquín da Estierna, foi dos torneiros que conocí funcionando, e a Balduvinos del Bao, que foi el último que funcionó con torno de pedal, digamos, en plan comercial, en plan de eso. E yo, gracias a ver esta xente, pues tuve la ilusión de poder construir un torno e a ponerme a hacer un torno. El primer torno que fixe pues, eran 20 y tantos años. Y ahí era curioso porque mi padre, que era del Corralín, él conocía bastante la historia, el oficio, porque además de esto, os cunqueiros faían bacitas, que son piezas de una pieza para el San Martino, para el picadillo, para toda esta historia, y a él no torneaba. Entonces cuando yo monté el torno, él decía que no quería que lo montara, porque decía que aguantaba más él fándolas a mano que yo torneándolas. Oye, tixileiro, mira como te llamo ahora, tixileiro, no conqueiro. Vemos cómo se fae un conco de estos. Como quieras, yo estoy dispuesto a eso. Además, pues les encanta. Pues venga, vamos a verlo para que ellos también lo tengan así claro. Cesteiros, cunqueiros, texileiros. Voy a llegar hasta Tablao o Trabao, y vamos a hablar con Merce, que tiene una tienda de todas estas cosas. Venid conmigo. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Oye, vendeme un cacho como este. Como ese, por ejemplo. ¿Qué te digo yo? Cuando te lleguen aquí los turistas, ¿qué cosas más raras te lleven de aquí? A ver, mira, aquí por ejemplo, nosotros aquí lo que más se potencia es la madera. Entonces la gente cuando viene ya viene buscando algo más o menos, ya traen una idea de lo que quieren. Después suelen venir, o sea, se suele vender un poquito de todo. Hay una cosa que me hablaron de ella, que lle como una fiambrera de hace muchísimos años. A ver, esto es una fiambrera. Esto es quizá la pieza más típica de la tornería cunqueira hoy, aquí en por hoy. Esto es lo que diríamos el tupper de ahora en antiguo. Bueno, esto es así más o menos, hay diferentes réplicas. Esto va todo hecho a navaja, porque no puede ser de otra manera, porque si no, no encajaría. Y esto lo que tiene, pues es que esto encaja aquí tiene una inicial para que se sepa que la tapa tiene que girar en este sentido, y esto ya se queda hermético, esto ya no se cae. Entonces, esto aquí se llama cimbreira. Pues oye, yo quiero agradecerte mucho estar con nosotros aquí en Mirades de Asturias, y nada, que me llevo el cacho, porque como que tengo que ir a visitar dentro poco pues alguna bodega y ya voy yo con mi cacho. Pues muy bien, eso sí. Claro, y es muy interesante llevar siempre uno el cacho de él. Eso sí, eso es muy importante. Bueno, un beso. Bueno. Un beso. Bueno, pues vamos a invadir una nueva cocina. Como estamos en Degaña, vamos hasta la capital, Degaña, y vamos a la posada del gobernador. Y vamos a hablar con Angélica, que de esto de la comida aquí en Degaña sabe un cacho. Venid conmigo. Buenos días, Angélica, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Un beso. Oye,
voy a hacerte una pregunta. Yo estoy estos días que no hago estas preguntas. ¿Qué se come en el concejo de Degaña? Pues mira, vamos a aprovechar que hoy tenemos aquí hecha la comida y os explico un poquitín lo que comemos aquí en Degaña, ¿de acuerdo? Estupendo. Mira, pues hoy por ejemplo tenemos hecho el caldo de berzas Uy. con fabas, que es muy típico de aquí. Oye, ¿y eso es lo que va a ver el oso para comer? Hoy sí que va a haber el oso, sí. Pues explica. Mira, tenemos pues echamos unas fabas, echamos unos chorizos de casa, unas morcillas, castillas, lacón, un poquitín de todo, y ahora mira, vamos a aprovechar y le vamos a echar las berzas ya para que Estupendo. lo veáis cómo se hace. Mirad, pues tenemos aquí ya, vamos a primero darles un hervor, tenemos aquí el agua, le damos un hervor y luego ya las mezclamos con las fabas que previamente ya hicimos, porque tardan bastante más que las berzas. Vale. Os explico de segundo lo que vamos a comer. Sí. Ya tenemos el botillo, Hombre, que es típico de Degaña también. no podía faltar. Esto ya le dimos, ya tiene unas 2 horas de cocción aproximadamente. Y esto luego lo comeremos en seco, lo abriremos con unos cachelos blancos, que son también muy típicos de Degaña. Estupendo. ¿Qué te digo yo? Que como siempre, estamos aquí estorbando en mitad de la cocina a media mañana. Vamos, dejarte un poquillín y después en la mesa lo vemos. Muy bien, perfecto. ¿Vale? De acuerdo. Otro beso. Bueno, pues como veis, tengo ahí en la mesa una fiesta entera para el paladar. Cuéntame, Angélica, cuéntame, ¿qué lleva este pote? Porque hay que ir diciendo y precisando esa verdurina de aquí, esas patatas, cuéntame. Mira, llevamos la verdura de aquí, llevamos las fabas, llevamos las patatas, luego llevamos todo el compango de casa, el chorizo, la morcilla, el lacón, el tocino, todo. Pero todo de aquí. Todo de aquí. Oh, vamos, que cuando pruebes esto no lle de plástico, y de verdad. Todo de verdad, exactamente, sí. Oye, cuéntame, una pregunta. ¿Los asturianos, tú crees que somos de comer fuerte? Sí, sí, yo creo que sí, que comemos tanto el primero como el segundo siempre tiene que ser fuerte. Y que esto estamos hablando que hay una comida tradicional, lo que yo llamo de la cocina de la abuela. Sí, de toda la vida, Va. que no falla. Lo que siempre estoy buscando, porque esto de la verdurina ahí, pues sabe hasta más rico. ¿Qué te digo yo? Una pregunta trampa. Oye, la cocina, ¿cómo te gusta? ¿Cocina tradicional? ¿La nouvelle cuisine? La tradicional de toda la vida. ¿Qué más te piden aquí? Pues mira, pues aparte de eso, pues está la fabada de siempre, está los embutidos también de la zona, que son muy buenos. O sea, tenemos Un poco de todo. un poco de todo. Pero siempre, lo que yo te estaba diciendo, que no te piden cosas No, novedades, fuera no. de aquello tradicional. No, siempre los potes de toda la vida. Como Dios. ¿Qué te digo yo? Y el butillo, cuéntame. Eso es muy típico de Degaña, eso pues está hecho con las tripas o con los estómagos y pues lleva pues todo lo del cerdo a la hora de hacer la matanza, todos los desperdicios, pues lleva pues algo de morro, uñas, los huesos Y cachelinos. y los cachelos. Eso- Siempre acompañado de los cachelos. Eso tiene una pinta riquísima. Que además, bueno, en honor precisamente a donde estamos, los cesteiros, les ablanes, el vino, esto... ¿Qué te digo yo, Angélica? Vamos a deciros a esta gente una cosa. Compañerinos, como veis, tengo aquí trabajo que hay que ponerse a ello porque si no enfría. Y voy a quedarme aquí en compañía de Angélica, vamos a ponernos a ello. Y después de un cachín nos vemos. He visitado concejos donde cuando se me hacía la presentación había gente que no sabía ni pronunciar el nombre de Degaña, se le llamaba de 50.000 maneras antes de decir la palabra Degaña. De ahí Degaña, el secreto mejor guardado de Asturias. Degaña es un pequeño rincón del suroccidente de Asturias, que hombre, necesitamos de mejores comunicaciones. Pero el visitante, el turista que quiera llegar desde el centro de Asturias, estamos aquí en este punto donde nos encontramos ahora mismo a 130 kilómetros escasos de la Plaza de Castilla. Detrás de estas montañas que tenemos enfrente tenemos toda la comarca de León del Bierzo. Ponferrada está a 60 kilómetros escasos y todo lo que significa Ponferrada como nudo de comunicaciones, ¿no? Que el que visite Degaña de esta visita, aparte de salir muy complacido y agradecido de la hospitalidad y la simpatía de las gentes de esta tierra, no lo va a olvidar tan fácilmente esa visita. Estoy totalmente convencido. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Gracias a vosotros.
Muchas gracias por estar en Miradas de Asturias. Gracias a vosotros por visitar esta tierra. Al regresar viendo las grandes moles de la cordillera cantábrica, sentimos la belleza impresionante de este territorio. Un paraje que deja en nosotros la sensación de haber estado en un lugar donde el espacio y el tiempo se mide de otra manera, donde la historia sigue perenne en cada rincón de este maravilloso concejo y donde la naturaleza está aún viva y presente, pulmón de esta gran madre llamada por sus tribus Asturias. Alma de roca y tierra, venas de agua y argenta, corriendo por tu corazón, de oro prendido el don de amor y de paciencia. Donde Degaña vive, hija de mi noble madre, eres tu linaje de mi linaje. Rebollar, Cerredo, Fondos de Vega, Tablado, historia de Asturias, concejo por ella amado, donde habita el alma viva de la montaña, de la mina, del arado. Me lo digas, pues no lo sé.